Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma de YouTube o la plataforma de Educatic. Esta es la quinta sesión de teorías de la significación, semestre 2020-2. En esta ocasión nos acompañan David Verdín, Denis Solano, Gilberto Chávez, Miguel Ángel, Mónica Avelino, Paola, pertenecientes todos a este sistema de universidad abierta. Y en esta ocasión vamos a ver lo que sería el tema del formalismo a la semiósfera. Anteriormente ya tuvimos una sesión introductoria a lo que es la hermenéutica. Después observamos un poco los elementos de la protosemiótica desde la filosofía griega hasta los colindancias teóricas modernas, ¿no? Con Peirce y la lógica pragmática. Después revisamos algunos elementos propios de lo que es la semiótica estructural, Gensler, Roland Barthes, eh, por ahí incluso Eco. Eh, la última sesión revisamos la parte del análisis narrativo con Gray Mass, Vladimir Prop, incidentalmente por ahí la parte de el Claude Lévi-Strauss. Y bueno, viendo más o menos los dos escuelas básicas, europea y norteamericana, pues hoy vamos a revisar lo que es un poquito la escuela rusa. Entonces, este tema, pues un poco con la lectura que ustedes revisaron de Yuri Lotman y Torok, pues bueno, la pregunta es ver de dónde más o menos caminamos hacia esta dimensión. Los objetivos de esta sesión es ubicar los antecedentes generales de la semiótica rusa o soviética entre el formalismo y el posformalismo, distinguir los aportes sobre la poética y el sujeto desde Mikhail Bakhtin y estimar la dimensión del estudio cultural desde la postura de Judith Lotman. En, en este camino, pues la parte más general, ¿no? De cómo ubicar la semiótica rusa, pues se puede dividir en varios caminos. Esta puede ser formalista, postformalista o la teoría de la cultura. De algún modo, en realidad, la teoría rusa tiene una perspectiva de lo que es el estudio de la forma, mucho desde el camino literario y poético, pero al final tiene un derrotero social, quizá más incluso hasta antropológico, pero de algún modo a veces se aleja un poco de la forma, en términos teóricos de la escuela formalista, a veces regresa o incluye algunos elementos, y aquí lo que vamos a ir viendo este, va a ser precisamente ver una acotación a lo mejor histórica sobre estas tres partes, ¿no? El formalismo, de algún modo, para irlo ubicando, ¿no? Es un periodo que va más o menos de 1915 a 1930. Eh, este periodo, de algún modo, está dimensionado en, este, en tres etapas. Primero, pues el origen ahí entre lo que era el Círculo Lingüístico de Moscú con Roman Jakobson y el Círculo de la Sociedad para el Estudio de la Lengua Poética, el OPOJAS, unos años ahí afines, ¿no? Con Slowski y Eschenbaum. Y en general todo este estudio era estudiar la poética como parte del análisis de la representación. Posteriormente está
esta parte, ¿no? De lo que sería una segunda etapa con Schönbaum, Tomaszewski, ¿no? Que ya incluye los enfoques semánticos y sintácticos, ¿no? Mucho de esto, de este periodo está dimensionado por la lingüística, por el estudio literario, ¿no? Pero sobre todo una visión lingüística, en donde, pues de algún modo también dan los principios que más tarde iba a ser también en Europa el estructuralismo. De hecho, Román Jakobson se va luego colabora con la República Checa con el Círculo de Praga, pero de algún modo esta teoría lingüística a veces confronta por ahí los estudios básicos del marxismo. Es extraño porque, bueno, por lo regular, pues el marxismo tenía unos alcances de análisis teórico social, económico, ¿no? Y pues bueno, querer a forzarlo siempre, pues de algún modo a una parte, ¿no? Obligada dentro de la ciencia, pues a veces era complicado, ¿no? Entonces eso se va a ir luego dimensionando un poco en la inclusión de otros teóricos más tarde posformalistas, pero hay algunas desavenencias, aunque cabe señalar que, bueno, en este primer periodo, pues bueno, a veces sí podían haber elementos intermedios, ¿no? Como los de Bujarin. De algún modo, lo importante de esta época es ver que pues, hay etapas históricas, ¿no? Que entrelazan ahí a la Unión Soviética, bueno, lo que era Rusia, ¿no? A la Unión Soviética, ¿no? La Revolución del 17, etcétera. Y bueno, ya lo que es la conformación del nuevo Estado. Al final de esta etapa, ¿no? Pues por ahí ya hay una maduración de los textos, ¿no? Ver Sheinbaum literatura y el contexto, ¿no? Tinianov, literatura como un sistema, ¿no? Jacobson pues, es una visión funcional ya diacrónica. Vladimir Pro, pues bueno, ya lo vimos la clase anterior, ¿no? La morfología del cuento, que en realidad, o sea, lo que se está viendo aquí es como el análisis de forma, ¿no? Muy parecido al establecimiento que también se dibujaré ahí desde la parte gramática, lingüística con James Loeb, ¿no? La parte de la glosemática, y que en realidad pues toda la semiótica estructural pues en Europa tendría este carácter muy, muy afín. El formalismo ruso de algún modo deja herencias, ¿no? Ya lo decía ahorita, ¿no? Jacobson, con el Círculo de Praga, ¿no? Que luego va a colaborar con Bogatyrev, y bueno, es un periodo ahí donde va a producir toda esta dimensión diacrónica, funcionalista, ¿no? Del lenguaje, ¿no? Está también del Círculo de Praga René Welleck, pero que él luego se va a Estados Unidos, ¿no? Y que va a aplicar, bueno, la teoría literaria con Austin, ¿no? Se va a ir dimensionando la parte pragmática. Helmut Hatzfeld, que es un hispanista, que luego por ahí tiene un papel importante, ¿no? En lo que es el estudio estilístico, ¿no? O sea, ver cómo se agrupan como las características de un mismo género o de un mismo estilo, ¿no? Todorov, que luego hace una apología del formalismo, ¿no? En el 65. Bakhtin, que es vamos a detallarnos un poquito más ahorita adelante, vamos a dedicarle ahorita unos minutos, que tiene una visión afín a la poética, sobre todo de Tomaszewski, ¿no? Que de algún modo, Tomaszewski se va un poco a la parte de lo que es los estilos literarios más o menos, ¿no? Los ejes temáticos y que es de algún modo similar a lo que veíamos todavía en Vladimir Pro, pero bueno, aquí
sería como la parte temática, ¿no? En ir agrupando, pero bueno, Bakhtin va a retomar una parte ahí poética, pero bueno, aplicada a otra dimensión, ¿no? Luego, Hans Robert House, que es una estética de la recepción, que ya es como posiblemente una dimensión más tipo hermenéutica, ¿no? En los 60, ¿no? Entonces, pues, de algún modo, el formalismo ruso es una escuela, ¿no? Una corriente que tiene su papel, ¿no? En el mundo semiótico o lingüístico. Y sobre todo porque, bueno, se busca todo este análisis de forma, ¿no? Por ahí Jacobson también hablaba un poco de no analizar lo literario, sino la literariedad de un escrito, ¿no? O sea, como la cualidad del escrito, como si pudiéramos buscar esta especie de universales, ¿no? En, como de agrupar, ¿no? La forma entre varias características que pudieran tener varios textos. Y bueno, en esta dimensión, pues bueno, llegamos a lo que es el posformalismo, que bueno, el posformalismo eh, en sí mismo no significa que esté después, inmediatamente del año 30, sino que también se iba dando a la par, ¿no? Y está representado sobre todo con Mikhail Bakhtin y su círculo de estudios, ¿no? El círculo de estudiantes, ¿no? Que estaba en los 1920 y 1930. Lo que pasa con Mikhail Bakhtin es que primero, digo aquí, separo como en tres partes esta diapositiva, porque bueno, una cuestión es como el autor, ¿no? Su obra que es difundida, ¿no? En la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Está el círculo que, bueno, aparentemente, pues bueno, todas las enseñanzas del maestro, etcétera, pues se dan ya a partir de la Unión Soviética de Lenin, ¿no? Y ya, después de este tiempo parece que se eclipsa, ¿no? Parecía eclipsarse después con la llegada de Stalin. Y pero sobre todo lo interesante es que a Mikhail Bakhtin se le conoce hasta después de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo con Todorov y Kristeva, que son sus teóricos que son difusores del teórico Bakhtin. Lo interesante es que la vida de Bakhtin como personaje histórico, pues bueno, es algo complejo porque, bueno, un poco recordando todo este proceso de la revolución soviética, ¿no? Entonces, en la conformación de los estudios de la ciencia, en los primeros años, ¿no? Pues digamos que no necesariamente estaba en un planteamiento afín con los antecesores como del formalismo, o lo que estaban haciendo por ahí estos círculos de Moscú o, este, o de los estudios de poética, que a lo mejor eran muy propios como de la literatura, sino que en este grupo pues había un grupo interdisciplinario donde a veces colaboraban psicólogos, físicos, bueno, eran de varias disciplinas, ¿no? Entonces, pues eso hacía recordar también esta parte como de parte del estudio de la ciencia y la semiótica, ¿no? Porque, bueno, ir abriendo puentes, incluso el propio Humberto Eco, pues bueno, tendría una postura afín, ¿no? De crear puentes entre disciplinas. Entonces, este círculo de Bakhtin, pues más o menos tenía una relevancia en eso entre el carácter transdisciplinario y interdisciplinario. Y este personaje de Bakhtin, pues bueno, también ya habíamos visto o vislumbrado que, bueno, no necesariamente todo el marxismo iba a cubrir todas las áreas de estudio. Se va a dimensionar en algunas partes de la obra de Bakhtin, sobre todo en este eje Bakhtin-Voloshinov, porque luego para ir explicando qué es lo que pasa luego con su obra, pues a veces tenía prestar nombres, ¿no? Voloshinov, ¿no? Y que eran más las enseñanzas de Bakhtin, ¿no? Que lo firma Voloshinov, pues realmente
¿qué es lo que pasaba con Bakhtin? Que comenzaba a utilizar como nociones sin citarlas o referirlas como de un freudianismo o de una dimensión humanista occidental. Entonces, pues, leer eso dentro de una Unión Soviética marxista dogmática, pues iba a ser complicado. Entonces, sobre todo cuando llegamos a la parte de lo que es la alteridad y el sujeto, pues realmente va incluso a plantear como hasta algunos elementos que el mismo Heidegger, ¿no? En su eh, fenomenología existencial, a lo mejor podría dibujar, ¿no? Con el ser, ¿no? Y el sujeto que se espejea a través del discurso, pero no necesariamente del discurso, sino más bien a través de aquí lo que va a llamar el diálogo. Mijael Bakhtin en esta parte pues va a ser castigado muchas veces como tildándolo incluso como de rebelde, ¿no? Contra el propio sistema y de hecho pues, fue muchas veces llevado a los gulags, ¿no? De hecho los gulags eran una forma de reclusión donde el general frío pues te detenía, ¿no? O sea, estabas recluido en medio del hielo, ¿no? Entonces eran unas cárceles muy efectivas para el sistema donde pues bueno, eso pues les permitía eh, pues apaciguar a los rebeldes, ¿no? A los que no eran propios del, ¿cómo se llama? Afines al sistema, ¿no? Entonces, así de algún modo, eh, podrían como que ir, em, pues aislarlos, ¿no? Tenemos una participación ahí, o la isla de Nacino, sí, 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 eh, ah, eran complejos, ¿no? Donde, pues, no podían abandonar el lugar, ¿no? Entonces, la idea es que, bueno, sobre todo aquí las ideas que eran como más occidentales, pues estaban propias en la obra de Bakhtin, pero para alguien que le gustaba el análisis literario, ¿no? Y sobre todo, ya aquí se comienza a dibujar la parte de la cultura, ¿no? En estas obras, ¿no? Que muchas de ellas, pues a veces ya incluyen compilaciones de algunos textos que él tenía, ¿no? En esas épocas, pero los que se conocen ya como tales, ¿no? Pues es la cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento, donde por ahí habla de una doble cultura, ¿no? Tiene que ver con entre el canon y la creatividad del escritor, ¿no? Que a pesar de que nosotros recordamos como la Edad Media, como si fuera totalmente lúgubre, oscura y canónica, ¿no? Por parte del clero, etcétera, por el poder de los reyes, etcétera, pues también había una doble cultura en términos del carnaval, ¿no? Así como, te recordarán como, este, bueno, que ya, como el jorobado en Notre Dame, pues por un lado está la iglesia, por otro lado están los arlequines, ¿no? Por fuera, ¿no? Y pues se vivía una moral establecida, pero también una fiesta, ¿no? De hecho, el carnaval, pues bueno, ahí viene una metáfora como del carne, ¿no? Y pero bueno, es un doble eje, ¿no? O sea, la risa existe en la Edad Media, ¿no? Problemas de la poética de Dostoyevsky, pues bueno, ahí habla un poco de lo que son la construcción de los personajes en Dostoyevsky, ¿no? En donde eh, la dimensión de construcción literaria, ¿no? Se va a ir dimensionando en cómo aparentemente una construcción de un discurso está dimensionada por varias voces, ¿no? Y esas varias voces están generalizadas, ¿no? A través de un discurso del autor, ¿no? Y el autor genera una especie de polifonía, ahí donde esas voces se dimensionan, ¿no?
Teoría estética de la novela, pues bueno, ahí también va planteando algunos eh, elementos, ¿no? También literarios, eh, donde también va a ir planteando toda esta dimensión, donde también ahí tendría que ver como el cronotopo, está el tiempo y espacio determinado, ¿no? Las formas en que un discurso se va dando, ¿no? Y que bueno, aquí sobre todo va a ir unificando algunos elementos, ¿no? Entre la parte del mundo, ¿no? De las ideas, ¿no? Sobre el mundo de la vida del personaje que se está construyendo, ¿no? Entre la dimensión entre autor y personaje, y que bueno, es una especie como de divinización también del autor, pero es como una conciencia, ¿no? Que finalmente aquí en el texto de estética de la creación verbal es donde se aterriza sobre todo esta parte, ¿no? Como la estética e historia literaria, ¿no? Frente a lo que es la conciencia del autor, el dialogismo, ¿no? Y un poco la teoría del enunciado, ¿no? Entonces aquí, bueno, lo que tenemos aquí alrededor, pues, bueno, son los eh, párvulos, los aprendices, ¿no? Pero sobre todo quien más, de todos estos, ¿no? Quien va a veces tener un papel importante es Voloshinov. Por ahí hay un texto que se llama Crítica del signo ideológico, algo así, en donde de algún modo ya es una crítica a la visión de Saussure. Y bueno, pero ahí lo interesante es que Voloshinov, ¿no? Como que presta el nombre, ¿no? De alguna manera para bueno, pues para posibilitar la, ¿cómo se le dice? La escritura, ¿no? Del maestro, ¿no? Que a lo mejor era censurado, ¿no? Entonces, pues bueno, de algún modo esta obra que es relativamente corta, pues también viene siendo un poquito compleja, ¿no? Dentro del mundo literario, el mundo poético. Entonces es todo un personaje, ¿no? Pero lo que vamos a ir dimensionando aquí es como el carácter teórico, ¿no? Que nos habla de una construcción que incluso por ahí va a tener colindancias, incluso cuando veamos la siguiente sesión, el texto de Paul Ricoeur, ¿no? Como la posibilidad de una complementariedad, ¿no? Entre los análisis de la recepción y la visión bakhtiniana, ¿no? Incluso aquí también en la propuesta bakhtiniana vamos a ir dimensionando toda esta parte de la semiología de la cultura que pues realmente tiene una eh, herencia, ¿no? De la visión de Bakhtin, ¿no? Digo, hay otro tipo de estudios también en estas épocas que, bueno, pues a lo mejor podrían irse dimensionando como una especie de estructura de análisis formalista, ¿no? O posformal, o de algún modo todas las teorías, por ejemplo, teatrales, ¿no? Stanislavski, pero bueno, ahí tiene que ver más con la semética, la construcción teatral, etcétera, ¿no? Chekhov, ¿no? Pero bueno, dentro de esta dimensión, pues bueno, vamos a darle un realce a Bakhtin, ¿no? Este, algunos elementos teóricos de este teórico, bueno, pues bueno, en el texto que les señalaba, ¿no? De Voloshinov, pues bueno, como que de repente Bakhtin, aunque usa la palabra de enunciado, ¿no? Como si fuera una construcción nominal parte de la eh, posibilidad de análisis, ¿no? Como si fuera todavía muy textual. eh, pues bueno, él se refiere como el enunciado como la lengua en uso. Y ahí como que en una parte, en este texto de la crítica del signo ideológico, crítica de la ideología del signo, más o menos como sea la traducción, pues lo que se plantea es que, bueno, recordemos que Saussure dimensionaba, ¿no? Entre lengua y habla, ¿no? El estudio
del lenguaje, ¿no? Un poco la lengua como el sistema de signos y el habla como el uso, ¿no? Y bueno, esta parte como dimensionada de la lengua, como el carácter ontológico, donde las reglas se vislumbran, ¿no? A través o sea, todas las palabras que usamos tienen una regla, unas reglas muy determinadas, y solamente estas se vislumbran pues a través del uso, ¿no? O sea, que hay una unidad paradigmática y otra sintagmática, ¿no? La sintagmática es la que se apoya en nuestra construcción cuando la hacemos y la paradigmática son las posibilidades que tenemos cuando vamos armando las frases, que hay un artículo, un sujeto, un verbo, etcétera, ¿no? Y entonces aquí como en una postura nominalista, Bakhtin dice, pues bueno, esa es una consideración como de objetivismo abstracto, ¿no? Como que Saussure quiere objetivar las cosas a través de una especie de generalidad que no se atisba cuando nosotros nos comunicamos, ¿no? O sea, lo que le interesa mucho a Bakhtin es toda esta capacidad de comunicación discursiva, ¿no? Y en toda esta comunicación discursiva, pues tenemos como una parte social, ¿no? Donde el contenido que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, pues lo vamos articulando, ¿no? De manera, no de palabras, sino a través de varias sentencias que vamos aprendiendo del mundo. Entonces, dice, aquí hay una parte en donde a lo mejor se equivoca Saussure, donde si bien hablaba de la lengua como en esta unidad entre lo que sería la sincronía, ¿no? Donde hay en un tiempo y espacio definido, pues toma de lado o soslaya, ¿no? La importancia de la transformación activa de la lengua, ¿no? Entonces, que estaría más en el estudio del habla, ¿no? Entonces ahí es donde, por ejemplo, tiene una dimensión en contra al estructuralismo, ¿no? Que es totalmente sincrónico y que a lo mejor apega más bien a una posibilidad aquí diacrónica o lo que veríamos con Peirce, ¿no? La parte de la semiosis. Y bueno, ante el formalismo ruso, pues Bakhtin va a tener algunos elementos, ¿no? Donde, bueno, gran parte de lo que estoy aquí señalando son algunas consideraciones que hace el autor Domínguez Caparrós, en teorías literarias, ¿no? En donde pues recapitula como en estos elementos que tendrían que ver con la estética literaria, ¿no? Bueno, recordemos que, bueno, el estudio anterior, pues muchas veces se quedaba un poco en el análisis historicista del estudio de la literatura. Entonces, más bien en el formalismo, pues trata de analizar la forma. Lo que pasa con Bakhtin es que, bueno, dice, pues es que estás dejando de lado la parte estética como un estudio general, ¿no? De las artes, ¿no? Entonces, el arte literario no debería ser comprendido solamente por la parte lingüística, sino desde una estética general. Entonces ahí lo que critica mucho Bakhtin es que deja de lado los valores subjetivos del artista, ¿no? Que de algún modo, pues muchos de ellos son abstractos, ¿no? Y entonces aquí dimensiona un poco una dicotomía entre lo arquitectónico y lo composicional, ¿no? Donde pues sí hay una parte proyectiva, ¿no? Donde se intentan hacer muchas cosas con el trabajo literario, ¿no? Y otra cosa son como ya los modelos a las cajas donde los ubicamos, ¿no? Y entonces aquí habla de una estética materialista donde pues se confunde con una parte como historiografía como de los procedimientos técnicos con los cuales se escriben la poesía, como si fuera un manual de elaboración poética, ¿no? Entonces como que eso es como que lo que no le gusta a la parte, a la dimensión bactiniana. Incluso si nosotros veíamos, ¿no? Con Greimas o con Vladimir Prop, como parece que en vez de que encontremos nuevos cuentos, como que lo que se establecen son fórmulas repetitivas a través de esa teoría. Entonces, pues, como que esa desligazón de la semiosis, pues a lo mejor
se rompería más bien con el formalismo, ¿no? Viéndolo como si fueran cajas, ¿no? Y entonces este carácter de la creatividad, pues a lo mejor se podía romper, porque bueno, a lo mejor no necesariamente las reglas literarias, ¿no? De las funciones, ¿no? Del cuento, pues tendrían que ajustarnos, pero pues bueno, nosotros estando en esta dimensión teórica, ¿no? Pues de algún modo estaríamos encontrando que, bueno, pues si aprendemos la parte poética, pues a veces en la parte comunicacional de producción, ¿no? O sea, entendemos las formas pues, para comprender o analizar más o menos de manera determinada, incluso positivista, ¿no? Elementos repetitivos, ¿no? Pero entonces en la construcción pues artística, pues como que se queda de lado esto, ¿no? Aquí, ¿cuáles serían los conceptos importantes de Bakhtin? ¿No? O sea, un poco la dimensión entre que la poética se divide en tres partes, ¿no? Que es contenido, material y forma. De estas tres, bueno, no está desdeñando la parte de forma, ¿no? Ni la parte material, ¿no? La parte se construye, ¿no? A través del texto y que tiene varias formas, pero dice él va a poner como de relevancia tres elementos que hacen al contenido, ¿no? Como que antes nos íbamos, por ejemplo, con Genslev a la parte de que la sustancia está dimensionada por la forma, ¿no? Pero dice, pues al final lo que entendemos es la forma, pero como si ya fuera un contenido aparente, ¿no? Y aquí vienen tres elementos que están como metidos en esta caja como si fueran agua y aceite y que aunque están metidos como en agua en aceite, cada uno tiene su sustentabilidad propia, ¿no? O sea, primero está el componente cognoscitivo, ¿no? Que es lo que nos permite como tener conciencia, ¿no? De lo que es el texto, ¿no? De los personajes, etcétera. Pero estos personajes, pues también tienen una dimensión, ética, ¿no? Entonces, de algún modo, son dos dimensiones diferentes, ¿no? Lo cognoscitivo es como la parte referencial, historia, ¿no? La ideología, sobre todo, que se va como que a la parte de lo que tiene el carácter de una historia, ¿no? Pero también está el eje ético que está dimensionado por las acciones de los personajes, donde pues todo personaje, toda acción de un personaje está dimensionada no por una moralidad del autor, sino que es una ejemplificación posible de algo que a lo mejor conoce el autor o posibilidad de ello, ¿no? Y hay una habilidad también estética para que el autor pueda darle narrativa, ¿no? O pueda darle verosimilitud a los personajes, ya sean tan diferentes como un político, un sacerdote, un policía, qué sé yo. Y a través de esa voz, ¿no? El autor, ¿no? Pues hace una ficcionalidad, ¿no? Entonces ahí es donde hay la polifonía narrativa o plural de voces, ¿no? Entonces ahí, resulta importante vislumbrar, ¿no? Que ese carácter de contenido, tiene un sustento. Otra parte importante de Bakhtin es hablar de la parte de la conciencia del autor. Aquí el autor no es el personaje tal cual, ¿no? Un poco como pensando, por ejemplo, me recuerda, por ejemplo, mucho el autor de Madame Bovary, ¿no? De Gustave Flaubert, ¿no? Donde a veces por ejemplo, Flaubert, ¿no? Le preguntaban quién es Madame Bovary, ¿no? Y dice, Madame Bovary soy yo, ¿no? En un acto como muy egocéntrico, ¿no? Si yo fuera mujer, a lo mejor me habría escrito así o no. Aún así, no es el sujeto real el personaje, porque bueno, quien escribe una historia, ¿no? Pues está dimensionada por una ideología, por un contexto, por una coyuntura. Y cuando comienza a escribir, pues bueno, esa posibilidad de escribir que está influida del mundo, el mundo de allá afuera, pero no se
pintan las cosas tal cual fuesen en la vida de afuera, ¿no? Sino que para dimensionar al sujeto del personaje, ¿no? Pues el autor va a apelar, ¿no? A una dimensionalidad diferente, ¿no? De la cual vive naturalmente, ¿no? O sea, nosotros em, cuando hablamos, ¿no? O sea, cuando nosotros nos comunicamos con las personas, tenemos varias maneras de comunicarnos. No es la misma manera como te proyectas en la escuela que con tu familia, etcétera. Entonces, de algún modo, el autor, aquí hay un gran autor que nos enfoca, ¿no? Como que una conciencia, ¿no? De cómo se está escribiendo, ¿no? A qué tipo de público está apelando, ¿no? Entonces, ahí hay una gran conciencia del texto que queda fuera el autor real, ¿no? O sea, quedaría de fuera Gustav Flaubert porque estaría apelando a una autoría, ¿no? Que confronta a un supuesto lector de la época del siglo XIX. Entonces, aquí la conciencia, ¿no? Del autor, pues pasa a un lado, ¿no? O sea, es como una gran conciencia, ¿no? Como si fuera, ya estuviera fuera de las manos intencionadas del autor, ¿no? Entonces bueno, aquí ya la parte de polifonía ya la expliqué un poquito, ¿no? Es la parte ahí de cómo se dimensiona entonces el texto, ¿no? De cada personaje, ¿no? Y entonces aquí hay una parte donde está conectada con la parte de comunicación, lo que será el dialogismo, ¿no? Entre la relación de hablante, el uso y la ideología, pero sobre todo con la dimensión con la cual nosotros estamos dimensionando muchas veces al estructuralismo, ¿no? Porque dice, en la parte lingüística estructural, ¿no? O sea, nosotros pensamos, ¿no? Que bueno, entendemos la lengua como si fueran oraciones en términos de lo escrito, ¿no? A través de una gramática escrita, ¿no? Y entendemos que más o menos hay reglas determinadas por esos escritos, pero realmente no nos comunicamos de la misma manera que cuando escribimos, ¿no? O sea, ese es un ideal, ¿no? Que pudiéramos comunicarnos sin errores, ¿no? A lo mejor ser muy claros como en un texto y aún así habría una posibilidad de interpretación. Y entonces dice, bueno, la lengua está más conectada con una dimensión como de la oración, porque en tiempo y espacio como textual, ¿no? Pues sí se escribe y se queda ahí fijado, ¿no? Pero la enunciación pues está viva voz, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que esto es lo que dice como es la teoría de enunciación, su teoría del discurso está dimensionada que en la enunciación está apelando a una especie de dialogismo con el otro. Entonces aquí el hablante, ¿no? El hablante, por ejemplo, nosotros hemos tratado muchas veces de, pues a veces contar algo, ¿no? Contamos un chiste, por ejemplo, ¿no? Y aquí no le ha pasado que de repente pues, no se ríen, ¿no? O sea, de repente, pues como que tu supuesto oyente no fue el indicado en el chiste, ¿no? O quizá la parte de tu dimensión para lingüística o la forma de la entonación del chiste a lo mejor no fue la adecuada y entonces la enunciación fue fallida, ¿no? Pero aquí primero el dialogismo trata de hacer conciencia de cómo deberíamos ser como hablantes, ¿no? En el estilo y el uso que estás dándole a la manera en que estás apelando al otro, ¿no? O por ejemplo, no estamos, por ejemplo, enunciando un mismo discurso aquí en una clase que en una discusión con papá o mamá o con tu pareja, etcétera. Es diferente, ¿no? Entonces, el hablante, nuestra conciencia discursiva cambia, ¿no? Como hablantes. Entonces, por lo tanto, nuestro uso es diferente.
y además también ahí se va a vislumbrar la parte ideológica. Entonces ahí en esta parte ideológica, por ejemplo, actualmente ya no se pueden hacer chistes sobre cuestiones raciales, ni cuestiones misóginas, ni cuestiones pues sobre las minorías, ¿no? O sea, porque ahí revelaría muchas veces de dónde pues cojeamos, ¿no? En la parte ideológica, ¿no? O sea, cuál es nuestra. Entonces, como que esa parte, ¿no? Pues, por ejemplo, ya no, el otro no está dimensionado en un supuesto, ¿no? Entonces aquí, la comunicación discursiva, ¿no? Apela un poco a lo social, porque entonces nosotros cuando aprendemos a hablar, ¿no? Y aquí esto me recuerda un poco esta dimensión entre el innatismo de Chomsky frente a la dimensión conductista skinneriana, ¿no? Donde estas dos posturas del lenguaje se confrontaban, ¿no? En el innatismo es señalar que nosotros, aunque no tuviéramos una voz que nos dijera más o menos cómo son las palabras, nosotros buscaríamos asignar palabras, ¿no? O sea, Chomsky decía que si un extraterrestre viajara a la Tierra, ¿no? Pues diría, no, pues así como nosotros escuchamos un perro, escuchar un guau guau, un miau miau en un gato, ¿no? Pues diría un extraterrestre, ¿no? Pues el ser humano se comunicaría de una manera similar, ¿no? O haciendo los mismos ruidos, ¿no? Aunque no los entendiéramos fonéticamente. Esta parte, bueno, diría Skinner, ¿no? O sea, lo que hacemos es que nosotros hablamos por repetición. O sea, a lo mejor sí hubo un proceso histórico en donde la gente le asignó significados a los sonidos, los articuló, etcétera, pero nuestra manera de comunicarnos es gracias a la parte conductual, ¿no? Entonces, de algún modo, este, eh, aquí, por ejemplo, estaríamos, ¿no? Muy, muy al lado de lo que es la teoría rusa de Lev Vygotsky, en donde diría, bueno, el lenguaje y el pensamiento están al unísono, ¿no? No fue primero uno ni el otro, ¿no? Sino que se dan al mismo tiempo, ¿no? Y que estas dos cualidades, ¿no? Entre aprender un lenguaje y hablarlo, ¿no? Pues es una parte casi como constructivista, un poco como lo que diría Piaget, ¿no? Pero aquí la parte importante, ¿no? Para Bakhtin es que diría, ¿no? En su postura, ¿no? Que nosotros no aprendemos las palabras solas, ¿no? Sino las aprendemos por las oraciones que nos dijo el otro, por las enunciaciones, ¿no? Más que, mejor dicho, ¿no? O sea, porque esas son las unidades básicas, ¿no? Como si fuera la unidad de mínima, no sería la parte del signo, sino la parte de la enunciación, el enunciado. Porque en ese enunciado ya hay un contenido, ¿no? Un contenido dado, un estilo y una composición dada. Nosotros la desarticulamos para que cuando nosotros nos comunicamos frente a otra persona, nosotros ubiquemos esta posibilidad, ¿no? Y de ahí viene un poco esta teoría de lo que es los géneros del discurso, lo que son primarios y secundarios, ¿no? Entonces aquí Bach dice, pues bueno, de tu vida cotidiana tú escuchas, por ejemplo, cómo hablan los vecinos, cómo te hablas con tu papá, con tu mamá, y hay un estilo y una manera, ¿no? Y entonces a partir de esos estilos, ¿no? Esos géneros, ¿no? Entonces vienen unos géneros secundarios que sería lo que, por ejemplo, podría ser en una novela el diálogo entre el padre y un hijo, ¿no? Entonces desarticulas esa manera y la articulas en un discurso, ¿no? Que de hecho ahí, pues bueno, habría que tomar en cuenta cómo es la postura del autor, porque entonces tiene que apelar a un dialoguismo entre el supuesto lector, ¿no? Porque tampoco se puede escribir tal cual como hablamos, con errores o con muletillas, etcétera, ¿no? De hecho, algunos de los problemas que yo tenía luego en las etnografías que hacía, ¿no? Entre el trabajo antropológico y pasarlo al texto es em, eh,
como si fueran actores, ¿no? Y pues realmente cuando haces etnografía, pues las personas hablan de una manera muy particular. Pero ahí incluso me recuerda un poco a la teoría de los géneros confusos, de Blurred Genres, de este Clifford Geertz, ¿no? En donde de repente había etnografías que se confunden mucho con lo literario, ¿no? Las crónicas, ¿no? Incluso si vamos a las crónicas de la Nueva España, ¿no? Pues a veces no sabes qué tanto se le podría haber añadido desde el autor, de conciencia del autor, apelando a un saber, ¿no? O incluso también, por ejemplo, en las etnografías de Sagún o de Durán, ¿no? Apelando un poco al clero, ¿no? Que era el censor, ¿no? Pues es una versión, ¿no? También de la historia, un poco una versión discursiva, ¿no? Incluso el escribir, ¿no? Pues hay parte también como de lo literario, ¿no? Y entonces aquí viene a dimensionar un poco el eje, un poco también de esta discusión, de esta sesión, que es el rol activo del otro, ¿no? Porque creo que esta parte de Bakhtin, ¿no? Nos lleva un poco a pensar un poco en la alteridad y en la identidad, ¿no? Porque sobre todo en esta parte, como que parte de un poco del estudio de la poética, pero termina con reflexiones como cuasi filosóficas, fenomenológicas, incluso que son muy similares a las de Cassirer, ¿no? Desde una dimensión del sentido, ¿no? Desde la estructura de una antropología filosófica, en donde en este texto de la estética de la creación verbal de repente lanza algunas reflexiones sobre el ser y el sujeto, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, nos entendemos a través de la construcción del otro, ¿no? Pero ¿quién es el famoso otro, no? O sea, en la construcción, por ejemplo, de la teoría freudiana, nosotros nos entendemos a través de una visión yoica que es producto de los primeros 8 años de vida y que años de vida pues, están dimensionados por la imposición de ciertas reglas, ¿no? Y esas reglas están dimensionadas por un discurso, el discurso de mamá, y ese discurso de mamá pues simboliza también el poder fáctico del padre, ¿no? De la moral, etcétera. Pero nuestra construcción yoica está dimensionada por un tú, ¿no? Por un tú inmediato que está dimensionado por papá y mamá, pero a veces no se trata de deslindar ese discurso cuando crecemos hacia el otro, ¿no? Como si fuera una totalidad, ¿no? O sea, ya no es la persona concreta, sino un ente más generalizado, ¿no? Un universal, ¿no? Donde viene un gran discurso por el cual a veces nos adecuamos socialmente, ¿no? Y de ahí viene, más allá de pensar aquí en la autoidentificación, viene una heteroidentificación a través del discurso del otro, que a lo mejor yo me puedo sentir un caballero Jedi, pero pues en mi IFE me determina como ciudadano en términos funcionales de lector, ¿no? Entonces, lo mismo sería una credencial de conducir, ¿no? Me determina ahí en una función de un rol, ¿no? Entonces aquí dice un poco Bakhtin, ¿no? Dice, en la vida yo participo en lo cotidiano, en las costumbres, en la nación, el Estado, la humanidad, el mundo de Dios. Es ahí donde yo vivo valorativamente en el otro y para otros. O sea, es un poco el rol, ¿no? Y me hace un poco también la dimensión tal cual Durkheim, ¿no? Y la visión funcional, ¿no? Del rol, ¿no? De quién soy, ¿no? Para el otro, ¿no? O sea, a lo mejor eres estudiante, eres un hijo, pero ¿quién eres en realidad, no? Entonces, en esa parte, o sea, pues dice, estoy revestido valorativamente de la carne del otro, ¿no? O sea, nos construimos a partir del discurso del otro. Y ahí viene un poco la revolución que también hacía Heidegger entre el Dasein y lo ontológico. Me recuerda un poco, ¿no? Un poco haciendo esta asociación ontológica, porque a veces con el texto muchas veces nos proyectamos, ¿no? O sea, mira, yo acabo de leer un libro, ¿no? Y o encontramos el clásico chavito de secundaria, ¿no? Que le pasan un libro de superación personal, ¿no? Y de repente se proyecta y dice, sí, es que esto pasa, ¿no?
Pero esa apelación de sentido, ¿no? No sé, estoy pensando a lo mejor en los Cuauhtémoc Sánchez, ¿no? En este tipo de textos, ¿no? Donde de repente, o esta cosa de quién se robó mi queso, ¿no? Por decirlo de una manera, de este tipo de literatura, o incluso, ¿no? Incluso dentro de la parte musical, si quieren, el Arjona, ¿no? De repente, supongo que una mujer, ¿no? Que a lo mejor escucha esa música de repente se siente soñada, ¿no? En la proyección de estas fantasías de este hombre, ¿no? Eh, que riman dos cosas y de repente hay una proyección luego medio ideológica, etcétera, ¿no? Pero se siente proyectada, ¿no? Pero al fin y al cabo, por ejemplo, también es un discurso ideológico, ¿no? Ahí donde nosotros nos encontramos frente a qué textos nos llaman la atención. Y aquí llama la parte que continúa aquí Bakhtin, ¿no? Dice, me conozco y llego a ser yo mismo solo al manifestarme para el otro, a través del otro y con la ayuda del otro. O sea, nosotros tenemos que espejearnos a través de un otro que está ahí, ¿no? O sea, de una persona real, ¿no? O sea, nosotros depositamos en nuestra conciencia un supuesto otro, ¿no? Pero este otro tiene que ser reflejado frente a una conciencia diferente. Si no, no podríamos diferenciarnos. O sea, el que te diga, es que yo soy diferente a ti, pues es que debe de haber un otro que se diferencie, ¿no? O sea, nosotros nos dimensionamos y aquí es la parte que hace un poco la creación literaria, ¿no? Donde la dimensión estética, ¿no? De la narratividad, pues le da colorido, ¿no? Entre el eje estético, pero también el eje ético de las voluntades de los personajes, porque eso lo somete en el creador, ¿no? Pero eso es a través de una experiencia viva que haya tomado en cuenta, ¿no? A una inspiración real, una parte inductiva, ¿no? Del universo. En ese universo tal cual, ¿no? Pues a lo mejor en el escrito, pues ahí se dimensionan los personajes. Entonces nosotros, cuando nos proyectamos, por ejemplo, a vernos, por ejemplo, en una fotografía, subes tu fotografía en Instagram o en Facebook, ¿no? No estás dialogando, ¿no? Contigo, ¿no? Estás exponiendo una dimensión simple de ti, ¿no? Porque lo que damos a conocer son perfiles parciales de tu existencia, no te das a conocer al todo, ¿no? Entonces ahí necesitamos al otro para confrontarlo, ¿no? En el diálogo, ¿no? Dice, aquí cierra, ¿no? Los actos más importantes que constituyen la conciencia se determinan por la relación con la otra conciencia. O sea, nos miramos a través de la conciencia del otro. Lo que estamos esperando a la lectura de un Facebook, ¿no? De cómo nos dimensionamos, es que el otro nos lea, ¿no? Y entonces aquí dice Tatiana Bubnova, ¿no? Percibimos este mundo mediante una óptica triple, generada por mis actos llevados a cabo en presencia del otro. El yo para mí, o sea, como yo me concibo, el yo para el otro, ¿no? O sea, como yo estoy llenado por el otro, como el tú frente a nuestros padres, como nos consideraron, ¿no? Y eso lo proyectamos. Y el otro para mí, ¿no? O sea, porque estamos apelando que cuando hablamos, hablamos con un supuesto, ¿no? Que está dimensionado ahí enfrente, ¿no? Nos vamos a comunicar con un estilo frente a un profesor o frente a una otra persona que está ahí, una pareja, una mujer, un hombre, etcétera, ¿no? No vas a contar un chiste de mal gusto a una comunidad LGBT, aunque tú creas en una ideología contraria a ellos, ¿no? Porque entonces no estás considerando entonces ahí al otro, porque entonces ahí tiene que ver un poco la condición de identidad y identificación, ¿no? De cómo dimensionas al otro, ¿no? El otro para ti, ¿no? El otro para al que eres, ¿no? Entonces, en esta dimensión que puede ser a lo mejor muy tautológica, ¿no? Pues bueno, se está dimensionando la parte de la cultura, ¿no? Entonces, aquí es donde quizá ya hago este paréntesis con Baxin porque creo que es una parte dimensional importante para llegar a lo que es ya a la dimensión cultural del texto, ¿no? Porque nosotros nos podemos dimensionar como textos, ¿no? Quizá también aquí vamos a ver paralelismos la clase siguiente, ¿no? Con la parte de
Paul Ricoeur, ¿no? Con la triple mímesis, ¿no? Y todo lo que es la comprensión o interpretación, ¿no? Del texto, ¿no? Lo que hacemos cuando leemos un texto y estamos apelando a una mímesis a partir de lo que tú construyes, ¿no? Receptivamente. Pero aquí quizá Bakhtin apela mucho a la parte de nosotros como creadores, ¿no? Entre que a veces estamos apelando a ser hablantes, a hacer uso del lenguaje que nosotros circunscribimos a una práctica cultural, pero también apelar a un otro que está en un tiempo y espacio vivido frente a nosotros, ¿no? O sea, quizá a veces pasa también en las clases, ¿no? O sea, yo apelo a que los estudiantes de universidad ya tienen una formación básica construida, ¿no? Tal cual como a lo mejor mis profesores de licenciatura también lo hicieron conmigo, ¿no? Entonces te ajustas más o menos a un patrón de enunciados eh, científicos comunicativos, sociales, etcétera, teóricos, que puedes ir circunscribiendo a esa dimensión, ¿no? Si yo veo que a lo mejor un alumno pues tiene una duda, etcétera, pues le contesto un poco respecto de la manera en que me pregunta, ¿no? O sea, no tengo que irme al ABC, ¿no? Mira, existe, bueno, qué sé yo, ¿no? Fonemas, gramemas, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero digamos que aquí lo que estoy apelando es que, bueno, esa formación ya a lo mejor ya hay que solamente recordarla, ¿no? Pero aquí mi enunciación del discurso está apelando un poco a la manera en que a lo mejor cada uno de ustedes, pues, tiene un saber determinado, ¿no? Y ahí entramos en un corpus, ¿no? De la significación que incluso confrontaría incluso estas dimensiones como las de la sociedad del conocimiento, ¿no? Que qué es lo que pasa ahorita con Facebook, con las redes sociales, es que pues realmente las personas reales, ¿no? No se comunican de la misma manera, ¿no? Y apelan a un supuesto, ¿no? A los supuestos, a los perfiles, ¿no? Yo posteo algo como que soy y yo te respondo en tu post como lo que tú quizá esperarías de ese post. Ah, sí, o sea, haces una duck face y yo te contesto, ah, qué guapa estás, ¿no? Entonces es maravilloso. O sacas tu avatar, ¿no? De Facebook y dices, pues, wow, ese eres tú, ese es el personaje ficticio que yo había esperado, ¿no? O sea, grandioso, ¿no? Y entonces, un poco es la dimensión, y me hace recordar un poco la teoría de Eco, ¿no? Del discurso de la mentira, ¿no? De todo, le estudiamos lo que puede ser mentira en esto, ¿no? Pero bueno, ahí hay una parte un poco de la búsqueda de la identidad. Y aunque hay teóricos, ¿no? De la etnografía, de la antropología, que a lo mejor se quieren abocar ahora mucho a la etnografía digital, pues van a encontrar una parte discursiva ilimitante, ¿no? Y ahorita llegando a esta parte que es un poco, yo creo que es la que sería un poco la que ustedes dimensionaron, ¿no? Que es la parte de la semiótica rusa contemporánea con Yuri Lotman. Pues bueno, hay que ubicar cómo se ya dimensiona esta semiótica moderna rusa, ¿no? Que un poco fue el simposio de los 60, ¿no? En Moscú, donde pues hubo varios teóricos, en el cual no fue Yuri Lotman, fue coincidentemente, no asistió a este simposio. Fueron varios de los contemporáneos, ¿no? Pero bueno, aquí llegaron a algunas conclusiones ese simposio, lo que es la noción de un sistema modelizante a través de la lengua, ¿no? Que más o menos nos va determinando, ¿no? Las lenguas verbales, ¿no? Van determinando la posibilidad de estudio de otro tipo de lenguajes, ¿no? Otro fue una teoría de la información, ¿no? Que establecería ahí que es base como para estudiar, ¿no? La parte de la significación, ¿no? La cultura como una red de comunicación, ¿no? Y eso haría un poco alusión a también otros elementos que en otras conclusiones llegan otros teóricos, como por ejemplo Humberto Eco, ¿no? La cultura y la significación, las unidades de los códigos, ¿no?
el papel de la lingüística y la lógica en la comunicación, que bueno, aquí ya están dimensionando como que la parte de las dos tradiciones, ¿no? De, tanto en la parte semiótica pragmática como la parte estructural. Entonces, también la de la semiótica solamente se vislumbraría con la cultura y para ellos el reconocimiento intelectual del pasado ruso, ¿no? Entonces ahí hay como la parte cultural, literaria, etcétera, ¿no? Otro proceso pues fue las escuelas de verano de Tartu en Estonia, ¿no? Un poco los trabajos que se dieron ya los primeros estudios con Lotman, Opensky, Ming, Avenisev, Ivanov, etcétera. Ya en el 79 pues ya se ve una madurez, ¿no? Salinsa que apela un poco a la lingüística, Toporov y Ivanov que son estudios mitológicos, religiosos, ¿no? Meletinsky, que ahí estudia un poco el folclore, retoma ahí un poco la parte de Vladimir Prop. Sirkin, ¿no? Los estudios de la India, ¿no? Gurevich, ¿no? Que es un germanista, ¿no? Estudios culturales, ¿no? Upensky, que es la parte poética, y Lotman, ¿no? Que ahorita lo vamos a aterrizar un poquito más. Y las características de esa semiótica rusa contemporánea, pues parte interdisciplinaria, ¿no? Que es fundamental, ¿no? De buscar desde varios campos, ¿no? Posibilidades de estudio, ¿no? Siento que aquí hay una parte de estudios semióticos descriptivos, que hay cómo son las lenguas, ¿no? En a lo mejor, o cómo es la mitología, etcétera. Pero a partir de ahí generan ya algunos conceptos, ¿no? Teóricos, ¿no? También hay una característica en la semiótica rusa que ayuda mucho al estudio para el lector, para el neófito, es que son muchos de estos, se pueden leer como artículos. O sea, esta lectura como de paper ayuda mucho porque entonces no son grandes tratados, sino que estos artículos cortos nos van dimensionando como si fueran pequeñas unidades de conocimiento, ¿no? Entonces, estas son poquitas las características que se van a ir reflejando, así como pues ahorita revisaron el texto de la semiósfera o el texto de Toro, pues son pequeños artículos que es como una tradición, ¿no? Y pues, son bastante sintéticos, ¿no? Incluso el abordaje luego de los textos con los que ustedes revisaban, a lo mejor en primer año de Julia Kristeva, pues también heredan esa parte, ¿no? De ser muy, muy, muy sintéticos, ¿no? Y muy cortos, ¿no? O sea, como que los capítulos eh, se van como por conceptos, ¿no? Entonces, Lotman, ¿cómo se dimensiona, ¿no? O sea, por ahí se dimensiona en tres partes, ¿no? Una semiótica literaria que está dimensionada en sus secciones de poética natural, ¿no? En la estructural del texto artístico, ahí como que se dimensiona esta parte de herencia básica, jacobsoniana, ¿no? Formalista, etcétera, ¿no? De la poética, ¿no? También hay otra parte, ¿no? Que es el sistema modelizante, ¿no? Que ver el texto literario es un producto de al menos dos lenguajes superpuestos, que es el código de la lengua y el código literario, ¿no? O sea, toda esta parte de la parte natural, ¿no? Como se puede estudiar el ruso, el germano, etcétera. Y después dan un segundo que puede ser una dimensión a lo mejor artificial, a veces como los lenguajes de señas, otros lenguajes que podemos determinar con el uso articulado de otros elementos, pero sobre todo llegan a otro nivel, ¿no? Que son ya hablar como el lenguaje del arte, la religión, el mito, pero a través de la forma, de la imagen y forma, ¿no? De forma y semejanza del lenguaje verbal. O sea, a través de esa dimensión más o menos estructura. Un poco ahí nos hace recordar como la parte, Roland Barthes lo usa, por ejemplo, en el tema de la moda, ¿no? Aunque ahí es un poco a través de la denotación y la connotación. Pero aquí digamos que podemos hablar que hay como un lenguaje, ¿no? Del arte, ¿no? Como se articula, pero a través de como si más o menos hubieran unas formas determinadas, ¿no? Y bueno, esa es un poco la visión del sistema modelizante, ¿no? Y por último, la parte de la semiótica de la cultura, ¿no? La cultura como un texto, ¿no? Como una expresión determinada de un sistema de signos, ¿no?
que va a estar delimitada por una cuestión de frontera, ¿no? Y una estructura, ¿no? Que puede ser caótica, ¿no? Pero va a estar delimitada. Entonces aquí, bueno, tiene varios textos sobre la topología de la cultura, sobre el mecanismo semiótico de la cultura, semiótica del cine y problemas de estética, ¿no? Que hay dimensión un poquito más cómo se construye, por ejemplo, esta parte cinematográfica, etcétera, ¿no? Y ahora bien, en la parte de lo que es el continuum semiótico, la semiósfera que ustedes revisaron, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí, tendríamos una semiósfera, se me ocurrió que está como, bueno, este concepto, ¿no? Que ustedes revisaron, que es de Vernadsky, ¿no? Como si fuera una atmósfera, ¿no? Y con en términos de un mundo, ¿no? Como un ecosistema de signos, ¿no? En donde estamos alrededor, ¿no? De varias condiciones, ¿no? Aquí estuve pensando un poco como en la parte nuclear, ¿no? De cada círculo, ¿no? Cada mundo que tenemos, por aquí, ¿no? Entonces, aquí pues más o menos vislumbrando como la parte de lo que es la tortilla, ¿no? No sé si tlaxcalño o como se le diga, ¿no? En lengua náhuatl, ¿no? Pero bueno, obedece a una sistematización dada, ¿no? Y una posibilidad de usas, ¿no? Si hay la semiosfera, por ejemplo, de la tortilla, ¿no? Tortilla de maíz, ¿no? O sea, si esta es la parte como centro, ¿no? A lo mejor de la República, o sea, como que en una a lo mejor de un mapa lo podríamos dimensionar. Entonces, que la tortilla se hace de maíz, ¿no? Y pues, por ejemplo, aquí tenemos unos tacos, ¿no? Bueno, lo siento para aquellos que no hayan desayunado, ¿no? Pero conviene mucho el ejemplo, ¿no? Pero bueno, nos vamos al norte, ¿no? Y vamos una tortilla de harina, ¿no? ¿No? Entonces, eh, se pueden hacer casi como de manera similar, ¿no? Y de repente, pues, ahí en vez de tacos, pues pueden existir los burritos, ¿no? Aunque también hay tacos de harina, ¿no? Pero pues como que es lo que se dimensiona, ¿no? Si nos vamos más al sur, ¿no? Al istmo, ¿no? Pues vamos a tener unas tortillotas, ¿no? Pero ahí ya el fenómeno de maíz, ¿no? Es más grande, ¿no? Que son las tlayudas, ¿no? Y ahí pues no se hacen como tacos, sino pues se hacen como una especie de tostada gigante, ¿no? Pero pues bueno, eso ya es otra parte aquí hay una dimensión como de frontera, ¿no? Donde en algún momento se rompe, ¿no? O sea, donde aquí a lo mejor hay lugares donde la tortilla ya se hace con otras características, ¿no? Si me voy, por ejemplo, en una semiosfera entre la tortilla, ¿no? De maíz, ¿no? Y de trigo, pues a lo mejor está el burrito, pero si me voy, por ejemplo, con los tacos al pastor, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una semiosfera, por ejemplo, del pan árabe, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ahí están los kebabs, ¿no? Los tacos árabes, ¿no? Hechos de tortilla de harina, ¿no? Pero eso es pan árabe, ¿no? Entonces rompe, ¿no? Porque parece como que la tortilla, pero pues ya es otra semiosfera, ¿no? Hay un término de frontera, pues ahí, por ejemplo, serían los tacos al pastor, ¿no? Y a lo mejor, por ejemplo, en términos de frontera con los tacos de harina, ¿no? Pues serían como los burritos, a lo mejor están en una línea limítrofe, ¿no? Y con la parte del ¿cómo se llama? Del pan árabe, ¿no? Entonces ahí puede haber una irregularidad, ¿no? Porque, por ejemplo, con la tortilla de maíz podemos hacer muchas cosas, ¿no? Digo, además hablar así como el discurso de Boba de Forrest Gump, porque con la tortilla se pueden hacer tacos de guisado, tacos de este, tacos de frijol, tacos sudados, etcétera. Pues bueno, hay una irregularidad de posibilidades de hacer con la tortilla, ¿no? Incluso los tacos dorados, etcétera. No, o sea, pero ahí hay fronteras, ¿no? O incluso, ¿no? A lo mejor podría poner otra frontera por acá, por ejemplo. Precisamente ahí viene un poco, que de repente ya se le dice
a la tortilla doblada y frita, ¿no? Las quesadillas, ¿no? Entonces ahí viene ahí una condición también de frontera, ¿no? Pero también por ejemplo, combinar harina de maíz con a lo mejor con harina de trigo, ¿no? Por ejemplo, en Puebla, pues están los molotes, ¿no? Entonces, y van a haber como regiones, ¿no? Que pues van a obedecer a estos términos de semiósfera de frontera, ¿no? Y aquí lo interesante es, bueno, de qué sería entonces andar viendo esta parte de Bakhtin con el texto, ¿no? Pues lo que pasa incluso, ¿no? Con Jacobson, ¿no? Con la dimensión de la cultura, ¿no? Será como si estas fueran unidades textuales, ¿no? O sea, como si fueran enunciados, ¿no? Entre cada elemento particular, ¿no? Que obedecen a un núcleo, un sistema determinado, ¿no? Una forma de enunciación, pero hay momentos en que esto se va a romper porque, pues, bueno, pueden haber nuevas comunidades, ¿no? En donde, por ejemplo, pues pudieran dimensionar otro tipo de, de tortilla, ¿no? Entonces, pues eso sería, pues a lo mejor interesante, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí se podría ahí dimensionar a lo mejor nuevas comunidades que a lo mejor hicieran otra mezcla con otro tipo de harina, ¿no? A lo mejor con harina de arroz, ¿no? Pero pues eso obedecería como el ecosistema de signos que están a nuestro alrededor, ¿no? Y por último, pues cerramos acá con Peter Torok, ¿no? Que es, bueno, Lotman pues falleció en los 90, ¿no? Torok todavía está vivo, ¿no? Hasta donde yo sé. Con la parte de la traducción intersemiótica, que aquí, bueno, apela luego mucho a esta tradición de Gerard Genet, ¿no? Incluso Cristeva también, en la parte de la traducción intersemiótica, en donde, pues, por ejemplo, hay varios tipos de traducción, pero bueno, aquí tiene que ver con la parte de la intertextualidad, ¿no? O sea, y la cultura a veces se dimensiona por encontrar pequeños intertextos, ¿no? En la cultura, ¿no? Entonces, pues sí, pues, incluso en la comida puedes encontrar varios intertextos, ¿no? O sea, hay también otra posibilidad de semiósferas, ¿no? Ahí, porque entonces puedes apelar a la dimensión ahí, de cómo se construye el texto como si fuera una condición lógica, ¿no? Entre un otro que va a recibir ese texto, ¿no? O sea, hasta cualquier obra de arte, pues va a apelar a un público que va a aceptarlo, ¿no? Entonces también ahí hay una dimensión en donde si tú no sabes hacer una tlayuda, pues tienes que hacerla de acuerdo a una convención, ¿no? Más allá de la experimentación, ¿no? De hecho, los programas de MasterChef pues, precisamente apelarían a una dimensión ahí intertextual. Debe de haber un supuesto saber apelando a una construcción de usar más o menos la salsa de manera determinada, etcétera. Y sí, bueno, dice Paula, bueno, Paula aquí ya nos dio una lista, ¿no? De tacos de canasta, sudados al pastor, árabes asada, dorados, flautas, tlayudas, quesadilla, enchiladas dobladas, ¿no? De hecho, ahí hay como una especie como de géneros secundarios astronómicos, ¿no? Porque, bueno, digo, más bien primarios, ¿no? Y a lo mejor con ellos un artista, ¿no? De la cocina podría sacar un secundario, pero pues apelando mucho a las formas ya determinadas, ¿no? En esta dimensión intersemiótica, pues más o menos hay términos, ¿no? Que por ejemplo, que es un hipertexto, ¿no? Bueno, el hipertexto a veces se dimensiona mucho con la dimensión, internet, ¿no? Los que programan, ¿no? Pero el hipertexto y el hipotexto, pues tienen que ver con un texto base y un texto creado, ¿no? El paratexto, pues a veces en un libro, pues son a veces las solapas, ¿no? El paratexto, pues es la forma de contar, ¿no? Como el estilo, ¿no? Y a veces en la traducción intersemiótica se dimensiona esa parte, ¿no? En donde pues de alguno estamos apelando pues a muchas dimensiones del discurso, ¿no? Entonces, de aquí pues bueno, eh, viene un poco lo que es la traducción, ¿no? La intertextualidad o la extratextualidad, qué es lo que le pone el autor y qué es lo que le añade desde la fuente primaria, ¿no? Por ejemplo, aquí hay, bueno, hay
viendo la teoría literaria por ejemplo, la parte de adaptación, ¿no? Pues hay tres tipos de adaptación, la que es la literal, ¿no? Que es como plantear un libro a una película directamente, ¿no? Así como si fuera la Comunidad del Anillo, ¿no? En El Señor de los Anillos, la primera parte, ¿no? La adaptación libre, que pues por ejemplo, pues puede ser la segunda o la tercera parte, ¿no? Aunque altera algunas cosas, ¿no? Etcétera, ¿no? Y por transposición, ¿no? De que buscas la esencia de las cosas, ¿no? Y las puedes manipular, ¿no? Donde no todo es igual, ¿no? Que, bueno, a lo mejor la tercera parte es más como por transposición, ¿no? Pero más o menos ubicamos los textos, ¿no? O sea, pueden haber ahí, pues, un poco toda esta teoría del pastiche, ¿no? Donde, pues, por ejemplo, Daft Punk, pues, usa lupeos, ¿no? Etcétera, elementos intertextuales de música muy identificada, ¿no? Por, loops de melodías de los setentas, etcétera, y con eso construye otra. O sea, hay como una segunda posible articulación, ¿no? Como si apeláramos ahí un poco a eco. Y después, o bueno, Luis Prieto, ¿no? Que hablaba de los dos códigos de doble articulación. Pero, por ejemplo, hay adaptaciones, ¿no? Que a lo mejor solamente retoman la manera o la forma de escribir, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando dicen una película tarantinesca, pues a lo mejor es como retomar como eh, la forma, ¿no? La forma del estilo, ¿no? Un ¿no? Reformular, ¿no? O puede ser, por ejemplo, una película que en vez de remake, ¿no? Haces un retake, ¿no? Retomas, ¿no? La forma, ¿no? De que está más o menos considerada, etcétera, ¿no? Y no es igual, ¿no? Entonces ahí vienen estos caracteres de intertextualidad, ¿no? Porque, pues bueno, muchas veces puedes apelar, ¿no? Pues bueno, esa música con que suena como a los setentas, ¿no? Pero no es de los setentas, ¿no? Es actual, ¿no? Por ejemplo, este grupo musical que se llama Holy Ghost, ¿no? Tiene música que es como, apela mucho a la nostalgia ochentera, ¿no? Incluso los videos musicales son así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? David Verdín, la comedia gore, bueno, pues es una mezcla, ¿no? De géneros, ¿no? Entonces ahí es un poco dimensionar un poco la reflexión de esto, es que aquí hay como una especie de semiosis, ¿no? O sea, porque entonces, pues sí, o sea, actualmente, pues sí, hay series, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, Ricky Morty, ¿no? Pues si a veces apelan luego a un tipo de comedia muy de humor negro, ¿no? Pero, em, por ejemplo, Ash contra bueno, Ash versus Evil Dead, ¿no? Pues por ejemplo, sí es como una mezcla, ¿no? A veces no sé si son los tres chiflados o es una serie de terror o no sé, tiene mucho, ¿no? Sam Raimi pues mezcla, hay mucha intertextualidad ahí. Y de repente pues sí, estás así como ahora el meme, ¿no? Precisamente de DiCaprio, ¿no? En Once Upon a Time in Hollywood, ¿no? Donde dices, miren, ahí estoy, ¿no? Entonces ahí cuando estás identificando un meme, apela a la intertextualidad, ¿no? O sea, si no tienes a veces el contexto, pues o el texto primario, ¿no? De dónde viene, etcétera, pues a lo mejor no te da mucha risa, ¿no? Hay mucha capacidad de intertexto en los memes, ¿no? Entonces ahí más o menos un poco de ahí va o deriva un poco esta posibilidad, ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿no? Y bueno, aquí cuáles son las reflexiones ya para ir cerrando, ¿no? Pues la semiótica rusa pues nos añade en una dimensión formal tal cual fuera como la semiótica estructural, ¿no? Pero desde una poética escrita, pero que va a posibilitar esto a un formalismo, ¿no? Muy específico al de Moscú y al de Apojas, ¿no? Los primeros, de la primera parte del siglo XX, pero también la dimensión de Bakhtin, ¿no? Que es la confrontación este formalismo por la dimensión de semiosis de la creatividad, ¿no? O sea, ahí la creatividad del sujeto y del ser
apela mucho al pragmatismo, incluso persiano. Y en esta parte, pues bueno, la semiótica rusa ya contemporánea, Lotman, Torov, pues bueno, hay una preponderancia sobre lo modelizante de lo escrito, ¿no? Pero mencionar precisamente el mundo que está fuera de la lengua, el mundo cultural, ¿no? Entonces de aquí, pues bueno, un poco de los textos que están por aquí, bueno, pues la grabación ya lo podrán revisar ahí en grande, pero pues bueno, está este texto de identidad y alteridad de José Alejos García, que es un análisis ahí sobre la trascendencia de Bakhtin en la parte de la identidad, ¿no? Estética de la creación verbal de Bakhtin, ¿no? Teoría estética de la novela, ¿no? Yo también soy yo, que ahí es un extracto de los textos de estética de la creación verbal. Bueno, me faltó por ahí aquí poner lo de la edad, el texto de la Edad Media, ¿no? En este texto de Yo también soy yo, bueno, está ahí el análisis que hace Tatiana Bubnova, esta profesora, ¿no? De la universidad, que bueno, ayuda mucho a interpretar, ¿no? Esta propuesta bakhtiniana, ¿no? Está este texto de José Domínguez Caparrós, ¿no? De teorías literarias, por ahí está en Script, no lo pude bajar porque está, ¿cómo se llama? Hay que pagar suscripción, pero bueno, por ahí está en Script. Pero también está por ahí, creo que en Google Books, para leer algunas partes. Y obviamente el texto que revisaron de Yuri Lotman, ¿no? Y el de Torop, ¿no? Y bueno, como comentario, pues bueno, la escuela de Tartu sigue vigente, es de las pocas escuelas de semiótica. De hecho, si se animan ustedes cuando acaben la carrera, se titulen, pues no estaría de más que pues pudieran a lo mejor ahí pedir una beca para irse para allá. Bueno, espero que con la contingencia, pues bueno, se regularice, etcétera. Pero bueno, ahí Rusia, pues bueno, creo que es más estable, ¿no? Que muchos otros estados, ¿no? Eh, es una de las escuelas vigentes, ¿no? Entonces, por ahí, tengo un colega, creo que está haciendo una segunda maestría por allá, pero ya específicamente de semiótica. Entonces también es una posibilidad de que lo vean, ¿no? Es de las pocas escuelas, ¿no? De semiótica vigentes, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta de los textos que revisaron, ¿no? Con todo esto. No quiero extender más mucho en Bakhtin, pero bueno, sirve mucho conocer esta otra escuela de teoría de la cultura, porque bueno, que pueden dimensionar elementos que no son textuales como textos en términos de una función de enunciado o de análisis cultural, ¿no? Entre buscar las semiosferas, ¿no? Ahí, pues bueno, si bien extendí el tiempo de entrega para el trabajo parcial, ¿no? Para la siguiente semana, pueden hacer también si buscar ahí un ejemplo de semiosfera como una actividad ahí complementaria, opcional, ¿no? Ahí para subir puntos si les ha faltado algunas cosas, precisamente pues apelando un poco a esta dimensión, ¿no? O sea, realmente lo que hemos visto hasta el momento es pues el estructuralismo europeo, la visión pragmática de Percy Morris, ¿no? Y pues bueno, faltaba esta dimensión rusa, ¿no? Que es como una visión intermedia, ¿no? Que apela a un formalismo, ¿no? Algunas partes como que sí tienen que ver mucho con semántica, pero pues en algunas cosas tienen que ver más con la parte pragmática, ¿no? Por la parte de la semiosis, ¿no? Entonces, es una mezcla interesante. Vimos por ahí nada más la introducción de hermenéutica, pero pues en la siguiente sesión ya veremos la visión de recepción de Paul Ricoeur, ¿no? Que es una visión postestructuralista, que sirve un poco de puente de ver las partes de la sesión anterior o antepasada, ¿no? Y ahí a lo mejor podremos hablar un poquito más de las dimensiones a lo mejor coyunturales, a lo mejor de la hermenéutica, a lo mejor un poquito más citando ahí indirectamente a Gadamer si es Gadamer, pues obviamente tenemos que referir a Heidegger y si hablamos de Heidegger, pues de Husserl, ¿no? Pero bueno, hasta aquí no sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario de este tema.
Digo, fue algo, traté de sintetizar mucho de lo que por ahí fue esta visión rusa, ¿no? Pero bueno, no sé si alguno de ustedes tenga algún comentario, duda sobre el tema, ¿no? Ya, si tienen duda sobre el trabajo, ahorita lo comentamos ya que cierre la grabación, pero no sé si del tema aquí de lo que estamos hablando tengan alguna duda o pregunta. Parece que no, si están escribiendo algo. Ok. Pues la idea es que con esto pues, les sirva un poco de guía, ¿no? Que puedan revisitarlo, no solamente ahorita, sino incluso el semestre que viene, ya cuando estén en imagen y discurso audiovisual, ¿no? A lo mejor luego a veces se llega a retomar alguna parte teórica, ¿no? A veces con la teoría de códigos, a lo mejor del estructuralismo. Pero bueno, entonces si no hay más, pues bueno, este, eh, ya con esto entonces, pues me voy despidiendo, ¿no? Eh, pues muchas gracias a los que nos acompañaron. Está David Verdín, ¿no? Miguel Ángel ya se salió, Denise Solano, Gilberto Chávez, Marco Antonio Palacios, Mónica Belino, Paola. Muchas gracias por su asistencia. Pues bueno, esta fue la quinta videoasesoría del semestre 2002 para el sistema de universidad abierta. Cualquier cosa, pues bueno, si tienen alguna duda que ahorita no surja o aparentemente, pues dejaré nuevamente por ahí los foros también para participar y para complementar, sobre todo para los que no se hayan podido conectar, pues bueno, participen para que tengan su participación y asistencia de manera virtual, ¿no? Bueno, sin más, pues bueno, me despido, muchas gracias, hasta la próxima y hasta luego.